Buenas tardes y bienvenidos a una nueva historia explicada en la que profundizaremos en el juego de terror interactivo de Quarry, el cual salió en junio del año pasado y sigue la estela de otros títulos como Until Dawn o la trilogía de Dark Pictures, la cual os dejo en la descripción si todavía no habéis visto los vídeos. Comentaros también que la historia que voy a explicar va a ser en base a las decisiones que tomé durante la partida y en consecuencia el camino y destinos de cada personaje. Así que dicho esto, comencemos. Laura y Max eran dos jóvenes contratados como monitores en el campamento de verano de Hackett's Quarry, situado al norte del estado de Nueva York. Los dos adolescentes decidieron ir allí la noche anterior conduciendo a través del bosque, ya que Laura habló con el encargado del campamento, el señor Hackett, diciéndole que llegarían temprano para comenzar por la mañana a primera hora. Durante el trayecto, la oscuridad era casi total y por una carretera solitaria rodeada de árboles. Max comprobó el mapa para orientarse, apartando la mirada cuando de repente, al volver a visualizar el camino, vio a alguien agachado en el medio, lo que le obligó a dar un volantazo para evitar atropellar a quien quiera que estuviese delante. El vehículo atravesó la maleza bosque adentro hasta quedar atascado en el barrizal. Laura, en su intento de ayudar a Max, vio en la oscuridad la silueta de una mujer moviéndose entre los árboles, así que se adentró para explorar y encontró el cartel de un espectáculo de magia ambulante llamado Arum Scarum. Poco a poco, y a medida que Laura se adentra en el bosque, comenzó a oír extraños ruidos y pisadas y, asustada, decidió escapar de allí tras escuchar el susurro de una anciana en el oído. Laura regresó al coche junto a Max cuando fueron sorprendidos por un sheriff de aspecto inquietante, el jefe del condado local llamado Travis, que comenzó a sospechar de la situación de los dos jóvenes tras contarle lo sucedido. Al confesarle que la pareja iría al campamento de Hackett's Quarry, Travis ordenó a Laura y Max que se desvíen por un camino en la carretera para pasar la noche en un motel cercano. Sin embargo, ambos jóvenes extrañados, y al no poder pagar la habitación, decidieron desentenderse de las órdenes del sheriff y tomar el camino que les llevó finalmente al campamento. Pero cuando llegaron, no encontraron absolutamente a nadie, a pesar de que había un coche abandonado frente a la puerta. Max empezó a sentirse molesto con Laura ante la decisión de llegar al campamento en plena noche. La pareja estaba a punto de marcharse cuando Laura vio una figura encorvada en el sótano a través de la rendija de la puerta. Así que, pensando que se trataba de alguien atrapado, irrumpió en su interior rompiendo el candado para ayudarle. Sin embargo, al bajar, Max fue atacado y herido de gravedad, y Laura, muy asustada al no saber qué estaba ocurriendo ni lo que había ahí abajo, arrastró a Max al exterior a través de las escaleras, cuando de repente apareció el sheriff Travis por detrás inyectando un sedante a la joven. ¿Esto tiene pinta de ser el puto motel Harbinger? 2 meses más tarde, el 22 de agosto, llegó el último día de campamento en Hackett's Quarry y el grupo de monitores que ha estado con los niños durante el verano prepara su equipaje para marcharse. Este grupo de jóvenes, formado por Ryan, Caitlin, Dylan, Emma, Jacob, Abigail y Nick, preparan uno a uno sus pertenencias para marcharse esa misma noche. Sin embargo, Jacob había tenido una aventura de verano con Emma y, tratando de pasar una última noche juntos, se le ocurre la genial idea de sabotear el motor de la camioneta. Instantes más tarde, Chris Hackett apareció frente a ellos para preguntarles si estaban preparados y abandonar el campamento, pero cuando Jacob intentó encender la camioneta, obviamente no funcionaba y Chris, muy enfadado, les dijo a todos los monitores que tenían que marcharse porque la temporada de caza comenzaba esa misma noche. Sin embargo, les advierte que permanezcan unidos y encerrados dentro del edificio principal hasta el día siguiente, prometiendo volver por la mañana temprano. Los jóvenes no hicieron caso a sus advertencias y, viendo la oportunidad que tenían ante ellos, estando solos y pudiendo pasar una última noche juntos, el primer plan que tuvo Jacob, uno de los miembros, fue montar una fiesta de despedida antes de separarse y no volver a verse nunca más. El plan que tuvieron fue montar una hoguera junto al lago y acordaron que cada uno buscara cervezas, aperitivos y materiales para hacerla. Así que, por un lado, Jacob y Emma fueron a una enorme despensa y Ryan y Dylan a buscar un enchufe para poder cargar la batería de sus teléfonos móviles. Pero pronto vemos un par de cazadores sospechosos vigilando a los monitores y manchando su cara y su cuerpo con lo que parece ser sangre. ¿El motivo? Luego lo veremos. De todas formas, centrándonos en el grupo de protagonistas que ya formaron la hoguera, decidieron pasar el rato jugando a verdad o reto. Mala idea, puesto que a Emma le tocó besar a Nick ante la mirada frustrada de Abby y de su novio Jacob en un intento de la propia Emma para ponerlo celoso. Así que ante la situación, Abby se marcha bosque adentro con Nick buscándola y Jacob también furioso. Tras encontrarla, triste y deambulando asustada, ya que había escuchado unas extrañas voces,
Nick dio con ella y mientras la pareja hablaba sobre su relación, son atacados por una criatura desconocida que ellos identificaron como un oso, pero este extraño ser terminó mordiendo a Nick mientras Abby escapó en busca de sus amigos cuando la criatura huyó ante una serie de disparos. Sin embargo, no parecía ni siquiera herida. La joven pensaba que podría tratarse de un oso o cualquier animal salvaje, pero la fuerza y velocidad que mostró ante Nick no era propia de un ser normal y corriente. Aunque al margen de esto, Jacob, quien estaba dándose un baño en el lago junto a Emma, fue alertado por los disparos y corrió en busca de sus amigos para saber qué había ocurrido. Y por su parte, Emma fue atacada minutos después por una criatura en la casa árbol del centro de la isla. Y quedaos con este momento para más adelante. En la hoguera, Abby alertó al grupo de que Nick estaba en peligro y Ryan salió en su búsqueda encontrándolo malherido en el bosque. Parecía encontrarse en muy mal estado, con una herida grave cerca de necrosarse, y con Dylan valorando la posibilidad de amputarle la pierna. La idea, en cambio, fue descartada y los jóvenes llevaron a Nick al albergue principal junto a Caitlin y Abby para que se recupere. En cambio, Dylan y Ryan pensaron que lo mejor sería utilizar la radio de una de las casetas para pedir ayuda, ya que la línea telefónica parecía cortada. La idea parecía apropiada para un rescate, pero esto fue contraproducente porque consiguieron que los cazadores interceptaran su posición en el momento en el que otra criatura los atrapó dentro de la cabaña. Así que para ahuyentarla, a Dylan se le ocurrió un plan que consistió en utilizar los megáfonos para generar en bucle un sonido agudo. Pero en el momento de intentarlo, es atacado por la criatura y mordido en la mano. Así que la decisión que tomó fue pedirle a Ryan que se la amputase utilizando una motosierra. El plan, sin embargo, tuvo éxito y consiguieron que la criatura huyera. Una vez se reunieron con el resto del grupo, escucharon un disparo seguido de una mujer misteriosa que llevaba un parche en el ojo, así que el grupo, investigando lo que ocurrió, dio con el cadáver de Kaylee Hackett, la hija de Chris, flotando dentro de una piscina. Mientras tanto, Jacob, que fue en busca de Emma, llegó hasta la pasarela de madera que conducía a la casa árbol, cuando de pronto fue atacado por el mismo monstruo que a su novia. Jacob, muy asustado y sin entender lo que estaba ocurriendo, se escondió para darle esquinazo y despistarlo. Sin embargo, al salir para escapar, quedó atrapado en un cepo para osos, y sin poder moverse, uno de los cazadores lo dejó inconsciente. Tras los hechos ocurridos frente a la piscina, el grupo decidió refugiarse en los vestuarios. El comportamiento de Nick comenzó a empeorar, siendo cada vez más agresivo y con menos control sobre sí mismo, hasta incluso atacar a Abby tirándola violentamente contra una pared. Por tanto, la joven vio que Nick poseía una fuerza sobrehumana y decidió dispararle con la escopeta. Nick se había convertido en un hombre lobo. Abby, perpleja ante lo que acababa de presenciar, no daba crédito, no podía creer que su compañero acabara de transformarse en un monstruo al mismo tiempo que sentía culpabilidad pensando que lo había matado. Y mientras sus amigos la consolaban y apoyaban, alguien llamó a la puerta tratándose de la mujer del parche que minutos antes habían visto corriendo por los alrededores del campamento. Esta mujer era Laura, la joven monitora del prólogo que desapareció junto a su novio Max 2 meses atrás, y les explicó que el sheriff del condado Travis, hermano de Chris Hackett, los había encerrado durante 2 meses en las celdas de la comisaría sin darles ningún tipo de explicación. 2 largos meses en los cuales Laura y Max habían estado completamente aislados del exterior sin tener contacto con nadie, pero su historia la vamos a ver con detenimiento en otro punto. Laura le contó a sus compañeros todo lo que había averiguado durante ese tiempo acerca de los sucesos que ocurrían en el campamento, y al parecer están tratando con hombres lobo y no animales salvajes como pensaban. Es más, ella revela que Chris Hackett, el jefe del campamento, es uno de ellos y fue quien mordió a Max en el sótano, así que sí, Max también es otro hombre lobo y se encuentra en Quarry. Por tanto, para salvar a su novio, Laura tiene que matar al hombre lobo que lo mordió, a Chris Hackett, y solamente puede hacerlo utilizando munición de plata. Al mismo tiempo, Jacob fue capturado por los cazadores que merodeaban el campamento, Bobby Hackett, quien era hermano de Chris, y su padre Jebediah Hackett. Jacob fue arrastrado hacia las jaulas electrificadas que hay en el sótano, junto a uno de los hombres lobo, que se trataba de Nick. Laura, por su parte, pidió ayuda a Ryan para cumplir la misión de acabar con Chris, y su plan de búsqueda consistió en adentrarse en la residencia de los Hackett a través de las minas hasta el sótano, donde encontraron a Jacob y a Nick en su forma de lobo. Ryan consiguió liberar a Nick desconectando la corriente eléctrica de su celda, y una vez fuera del sótano, Laura y Ryan conocieron a la matriarca de la familia Hackett, una mujer llamada Constance. Sus intenciones eran mucho más oscuras que las que tenía Travis, a quien culpó de la muerte de su nieta Kaylee. Ella defendía la idea de que hubiera matado a Laura y Max en la celda, pero su verdadera intención era proteger al grupo de monitores. De todas formas, cuando la propia Laura escucha la conversación que Constance tenía con su hijo Travis, fue capturada a través de la trampilla. Lo que ella quería era que Laura pagara el precio de haber asesinado a su nieta, pero en una pugna, la joven voló su cara con una escopeta.
Al ver que la situación se había tornado algo más favorable, intentó escapar, pero fue disparada por Yevediá, y Ryan también fue herido apuñalado en un costado. Sin embargo, el joven, a pesar de su estado, consiguió escapar a través de un elevador, pero recorriendo la mansión, Laura y Ryan volvieron a encontrarse. Esta vez, el joven se resentía gravemente de su herida, se desangraba y poco a poco notaba que su vida se le escapaba de las manos. No obstante, Laura tuvo una idea: infectarlo mediante una mordedura para que su herida se curase y así sobrevivir. Por tanto, Ryan aceptó y pudieron continuar hasta el ático, donde encontraron finalmente a Chris Hackett encadenado en su forma de lobo. Chris rompió las cadenas que le sujetaban a una de las vigas y cayó al piso de abajo junto a Laura y Ryan, pero durante la conmoción, Chris atacó a los propios miembros de su familia, ya que en su forma lobo no son dueños de sus actos. De todas formas, Laura también se transformó y atacó a Travis, y por su parte Ryan disparó a Chris con una escopeta que contenía cartuchos de plata. Por tanto, murió en el acto, rompiendo la maldición del hombre lobo en Max y Laura. Sin embargo, no todo terminó ahí. Travis confesó que para terminar con la maldición de forma permanente deben matar a su primer portador, un niño llamado Silas. Y es aquí donde se revela toda la historia oculta de Hackett's Quarry, pero que vamos a ver más adelante. Travis, Laura y Ryan fueron en busca de Silas antes de que llegara el amanecer, pero para su sorpresa no hizo falta que lo buscaran porque él fue quien dio con ellos. Silas atacó el coche donde se encontraban Travis, Laura y Ryan, precisamente en el mismo punto donde 2 meses atrás sufrió el accidente junto a Max, y precisamente el cuerpo encorvado que encontraron en la carretera era el del propio Silas, que tenía allí el nido donde había vivido los 6 últimos años. Así que al dar con él nuevamente, esta vez en su hogar dentro del bosque, Laura dispara a Silas, terminando finalmente con la maldición de Hackett's Quarry. El resto de integrantes del grupo consiguió sobrevivir. Caitlin y Dylan terminaron con Caleb, el hijo de Travis, también transformado en hombre lobo por una mordedura de Silas, encerrándolo en un congelador. Y por otra parte, el resto del grupo sobrevivió, incluido Max, salvo Emma, que no tomó la mejor decisión y fue asesinada, precisamente por Max, quien de hecho encuentra su cadáver junto a la casa árbol. Pero al margen de todo esto y habiendo resumido la trama, vamos a contar lo que le sucedió a Laura y Max antes de reunirse con el grupo de monitores en el campamento. En el prólogo del juego comenzamos en el rol de esta pareja que va camino del campamento Hackett's Quarry como un trabajo de verano. Hemos relatado los hechos que le sucedieron desde su accidente en la carretera hasta que llegan al sótano del edificio principal dentro del recinto. Pero ¿qué le sucedió después de que Max fuera atacado por Chris? Como dijimos, Travis inyectó un sedante a Laura para dormirla antes de disparar a la forma lobo de su hermano Chris. Horas más tarde llevó a ambos jóvenes a la prisión de la comisaría, donde los coloca en celdas separadas, pero esto lo hace con un motivo. A la mañana siguiente, Max despertó confuso y sin entender por qué no tenía su ropa puesta, pero también por qué no sufría ni un solo rasguño después de haber sido atacado por un supuesto animal salvaje la noche anterior en el sótano. Todas las conjeturas y alarmas comienzan a despertar dentro de Max, hasta llegar a la desesperada conclusión de que podría haber hombres lobo detrás de todo, y sin embargo es algo que vería muy pronto. El plan de la pareja para escapar fue intentar ganarse la confianza del sheriff Travis. En todo momento se mostró apático hacia ambos jóvenes, lo que hizo que creciera la hostilidad en ellos, especialmente con Laura. Travis en todo momento quería averiguar el motivo por el que iban de noche a Hackett's Quarry, aunque lo que realmente pretendía era retenerlos en las celdas indefinidamente. Laura, al no tener respuestas acerca de quién les atacó la noche anterior y el motivo real de su detención, comenzaba a desesperarse y a mostrar una actitud mucho más hostil hacia Travis, especialmente cuando intuyó que era familia de Chris. Pero bueno, al margen de esto, Travis no se dejó engañar por Laura y Max. Sin embargo, cuando se marchó de nuevo hacia la comisaría, le dice que Max es un hombre lobo y su rostro cambió radicalmente. Así que tomó la decisión de esposarla al radiador frente a la celda de su novio para que viera por ella misma la transformación que sufriría en pocas horas cuando llegara la luna llena. Laura quedó consternada y confusa ante la situación que acababa de presenciar, pero el hombre lobo de Max la arañó marcando su rostro, hiriéndola en un ojo, por eso la vemos más adelante con el parche. Unas horas más tarde, Travis confesó a Laura que estaba en lo cierto y le mostró un viejo poema local que daba instrucciones acerca de cómo matar a un hombre lobo o cómo actuar en caso de una mordedura. Por tanto, ya sabía que estaba en lo cierto, y después de que Chris Hackett visitara la comisaría, se dio cuenta de que él fue el hombre lobo que los atacó en el sótano y que mordió a Max. Por tanto, su única obsesión ahora para curarlo era escapar de la comisaría y asesinar a Chris. Para hacerlo, fingió estar enferma y aprovechó a quitarle la pistola a Travis para que le diera las llaves. Así que una vez salieron, escaparon de la comisaría para llegar a Hackett's Quarry el mismo día en el que el grupo de monitores iban a abandonar el campamento. Al llegar, Max permaneció en la isla para estar a salvo mientras Laura fue en busca de Chris para darle caza. Sin embargo, confunde a Kaylee, su propia hija, con él y la asesina de un disparo. Al pensar que la maldición se había roto, regresó a la isla y encontró a Max en su forma lobo, quien la atacó muriéndole en el brazo. Así que tras esto buscó a los monitores del campamento pensando que ellos sabrían dónde encontrar a Chris. El resto es justo lo que vemos desde este punto. Laura se unió a ellos para encontrarlo y así romper la maldición que asedia a Max.
Esta maldición tiene su origen, pero la veremos en el siguiente punto en profundidad. Sin embargo, es una losa que se cierne sobre la familia Hackett desde hace varios años. Su origen se remonta a 1890 con el nacimiento de un hombre llamado Septimus Hackett, el tío que vemos en el cuadro sobre la chimenea. Desde su juventud comenzó viviendo en el área que es ahora Hackett's Quarry, especialmente durante la década de 1930, cuando era dueño de una cantera local situada en North Kill, en el estado de Nueva York. Esta zona la utilizó para extraer cuarcita, un mineral bastante cotizado que le hizo ganar una gran suma de dinero, además de utilizar sus túneles para el contrabando ilegal de ron. Sin embargo, con el paso de los años, su negocio comenzó a dejar de ser rentable y tuvo que cerrar la cantera despidiendo a sus trabajadores. Así que en 1953 decidió inundar la cantera y construir el campamento de Hackett's Quarry, formando alrededor un lago que más tarde recibió el nombre de Lago Septimus. Sus descendientes se hicieron cargo del negocio a lo largo de los años, un negocio dirigido por su hijo Jedediah y Constance Hackett, hasta que años más tarde tomaron las riendas Chris y su mujer Emilia. Los sucesos de Hackett's Quarry giran en torno precisamente a la familia de Chris. Él y Emilia, quien falleció en 1999, tuvieron un hijo y una hija llamados Caleb y Kaylee. Todo comenzó el 27 de octubre de 2015, 6 años antes de los acontecimientos vividos en el campamento. Chris consiguió entradas para visitar un espectáculo de magia ambulante llamado Harum Scarum, dirigido por una gitana pitonisa llamada Eliza Boraz. El espectáculo no solamente incluía la magia, sino también mostraba a su hijo Silas, conocido como el Niño Lobo o el Lobo Blanco, a quien utilizaba como exposición para ganar dinero. Así que para hacerlo lo enjauló y solamente era mostrado al público cuando había luna llena. Cuando Chris y sus hijos fueron a ver esta atracción ambulante, Kaylee sintió una profunda pena por verlo encerrado en una jaula, así que convenció a su hermano Caleb para provocar un incendio y ayudar a Silas. Aunque Eliza quería a su hijo, lo enjauló como un animal exótico para sacar provecho económico de su extraña condición, pero de todas formas los hermanos Hackett habían liberado a Silas organizando un incendio que rápidamente se extendió y provocó una catástrofe de consecuencias drásticas. Todos los miembros del espectáculo perecieron en él salvo Silas, así que tras esto mordió a Caleb Hackett y a su vez infectó a su padre Chris y su hermana Kaylee con la misma enfermedad, la licantropía. Silas escapó escondiéndose en el bosque donde ha permanecido los últimos 6 años. Así que desde entonces Travis, Jedediah y Bobby salían a cazar a Silas cada luna llena para romper definitivamente la maldición. Para ello frecuentaban las zonas del bosque por los alrededores del campamento. Por ello Travis encontró a Laura y Max en la carretera e instalaron también multitud de cámaras de seguridad con la esperanza de dar con él. La catástrofe que provocó el incendio terminó tanto con la vida del sheriff del condado como con la de Eliza. Sin embargo, las investigaciones lo atribuyeron a un accidente y no a un fuego provocado. En consecuencia, Travis fue nombrado nuevo sheriff de North Kill y obviamente los Hackett trataron de encubrir su implicación en el incendio de Harum Scarum. Por tanto, su mayor pretensión era ocultar cualquier indicio que le relacionara con el caso, así que decidieron encerrar tanto a Caleb, Kaylee y Chris Hackett en las jaulas electrificadas que los protagonistas encontraron en el sótano. Por ese motivo también, Travis le dijo a Laura que querían sobrevivir y evitar derramar más sangre. No queremos herir a nadie. Solo intentamos sobrevivir como todo el mundo. A pesar de esto y durante los siguientes 6 años, hubo varios casos de desapariciones en los alrededores de Hackett's Quarry, debido a diversos ataques protagonizados por Silas. Algunas de las víctimas fueron esta pareja de excursionistas cuya noticia apareció en un periódico que Jacob encuentra en el embarcadero, diciendo que Anna Wright y Edward Benson habían desaparecido hace casi 4 meses. Según la noticia, la pareja había sido atacada por un oso, pero la realidad es que los culpables de los ataques habían sido causados por hombres lobo, así que los Hackett ocultaron los cadáveres para encubrir el crimen. El cadáver que vemos en el fondo del lago es el de Edward Benson. Desde el prólogo, los protagonistas están en contacto con la maldición del hombre lobo. Cuando Laura abre la compuerta que conduce al sótano, encuentra el cadáver de un animal que se trata de una oveja llamada Ian y que es devorada por Chris. Pero más allá de esto, las pretensiones de la familia Hackett son en todo momento proteger a los monitores del campamento, no hacerles daño. Cuando Bobby y Jedediah se percataron de que estaban en Hackett's Quarry, quisieron evitar a toda costa que fueran atacados por Silas para que no hubiese más víctimas y, en consecuencia, más investigaciones. Por eso ensangrentaron la cara de Jacob, ya que los hombres lobo no son capaces de rastrear su propia sangre. Además, se dedicaban a la caza de animales salvajes para evitar que también fueran infectados. Su único objetivo era cazar a Silas para terminar con la maldición que llevaba años azotando a su familia. Una maldición que tiene como uno de sus máximos exponentes a una mujer llamada Eliza Boraz, la madre del propio Silas. Tras el incendio que sufrió en su espectáculo ambulante, fue una de las víctimas mortales, llevando consigo el odio hacia los Hackett por el asesinato de su hijo, pasando a ser conocida en historias y leyendas urbanas como la bruja de Hackett's Quarry.
La primera vez que la vemos es en el prólogo en su forma fantasmal sentada en el asiento trasero del coche de Laura y Max mientras chocan. También aparece repetidas veces durante el juego o mediante susurros hacia los protagonistas. Eliza aparece físicamente entre capítulos ofreciendo leernos el futuro a través de las cartas del tarot. Incluso en su espectáculo incluye a predecirlo a través del ocultismo. Cuando jugamos como Abby en el sótano, encontramos la carta del Hierofante, que hace despertar en Eliza una profunda ira e inquietud al recordarla como parte del incendio. En esta carta aparece la figura de un lobo blanco sentado en un trono con una túnica roja y mostrando 2 dedos apuntando al cielo. El hierofante de la carta es la representación de Silas, simbolizando su licantropía como el lobo blanco y sus dedos como la conexión que tiene entre el cielo y la tierra. Durante sus apariciones frente al jugador, Eliza se muestra como alguien afable y que actúa como una guía, pero sus verdaderas intenciones son manipularlo para que tomemos las decisiones que nos lleven a acabar con toda la familia Hackett y proteger a Silas, algo que comenzamos a ver cuando los protagonistas encontraron el cadáver de Kaylee en la piscina. Oh, has vuelto. Veo que hay una alimaña menos en el mundo. Si tomamos las decisiones adecuadas para acabar con los Hackett, Eliza se mostrará contenta con nuestros actos, pero si los dejamos vivos o incluso matamos a Silas, mostrará una actitud hostil hacia nosotros, amenazando y jurando perseguirnos durante toda la eternidad. Ahora nunca te abandonaré. Eso no me lo dices a la cara, bruja. Nunca te abandonaré. Perdón, lo siento. Pero bueno, yo al menos no saqué ningún final a su gusto y me amenazó con susurrarme y aparecerse en las sombras, aunque por ahora no me la he encontrado, al menos que yo sepa, y espero que así siga. Lo que sí que espero es que este vídeo te haya ayudado a entender la historia de The Quarry y si te ha gustado ponme un comentario abajo, en Twitter o en el server de Discord que tenemos y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.